Muy buenas noches. ¿Cómo andan mis amados? ¿Todo bien? ¿Se escucha bien la voz? Bueno, me alegro. Realmente voy a ampliar un poco más la imagen. Ahí está. Perfecto. Ahí está mejor. Realmente me estoy dando cuenta lo difícil que es para algunos que se salieron por un tiempo del camino el volver a retomar. Es algo peligroso salirse de la voluntad de Dios, porque algunos sí quizás fueron movilizados por el Espíritu de Dios, para buscar algo diferente, pero guiado por el Espíritu. Pero hay gente que no, hay gente que se salió sin ser guiado y retomar no es nada fácil. El problema es que esto revela realmente qué compromiso tenía la persona con Dios. ¿Mm? Esto lo revela, porque el que se salió y tenía una comunión con Dios, esa comunión no la iba a perder nunca. Ese tiempo de oración, ese tiempo de meditar, ese tiempo de buscar su presencia, ese tiempo de alabarlo, ese tiempo de tratar de hacer algo para seguir agradándolo hasta que Dios restablezca y solucione todas las cosas de nuevo. Entonces, se nota ahora los que están luchando porque el diablo ganó terreno. El diablo ganó terreno. Ustedes piensan que esto no es juego, esto es vida o muerte. Y vos le das un changüí al diablo y el diablo te destruye. Él vino a robar, matar y destruir. Entonces, hoy podés ver realmente a gente que el Señor le quiere dar una nueva oportunidad, este, de que restablezca la relación y le cuesta, no puede, es un sufrimiento, mismo lo ves en la oración de la mañana, gente que antes se conectaba siempre y ahora no se está conectando. O sea, sé que hay gente nueva que es lógico que no se va a conectar, pero hay gente que tiene muchísimos años dentro de la iglesia que cuando el Señor le da la oportunidad se tendría que conectar inmediatamente y no se conecta y dice que oran en la casa. Bueno, acá se ve el resultado. Acá se ve el resultado de la oración en la casa. O sea, los hechos no engañan. Pero bueno, vamos a seguir orando, vamos a seguir pidiendo a Dios misericordia y esperando que realmente se puedan restablecer, porque es el deseo de mi corazón, ¿no? Creo que si Dios me movió a hacer esto, es porque considero que durante el ministerio pudimos haber cometido muchos errores. Yo siempre digo, a mí me ministró mucho la palabra del apóstol Pablo, cuando dice, cuando era niño, pensaba como niño, actuaba como niño y juzgaba como niño. Entonces el apóstol Pablo entendió que en su crecimiento procedió un montón de veces de una forma injusta, tuvo malos pensamientos de las personas, vaya a saber, los reprendió mal. Entonces cuando maduró, tuvo la intención de restablecer esas relaciones. Por eso, en un caso muy particular que tuvo con Bernabé, por su sobrino Marcos, porque Marcos era sobrino de Bernabé, se terminaron distanciando. En ese momento se terminaron distanciando. Y después que Pablo reflexionó y entendió todo acerca del amor, dijo, tráeme a Marcos también porque me es útil para el ministerio. Como antes no te era útil y ahora te es útil. No, lo que pasa es que cambió tu mirada, cambió tu perspectiva de ver las cosas del reino. Entonces esa persona que antes era un tropiezo para ti, ahora es una persona que es demasiado útil. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. No es juego esto. Hay una eternidad detrás de todo esto. ¿Mm? Hay una eternidad que puede ser en un lugar paradisíaco, inimaginable, sorprendente, imposible explicar, o hay una eternidad en un lugar de tormento eterno, donde es un sufrimiento sin parar, que realmente es una cosa que no se lo debemos desear ni al peor enemigo. ¿Mm? Ni al peor enemigo nosotros le podemos desear que se vaya al infierno. Bueno, entonces entrando en el tema de hoy, quizás, bueno, se están sorprendiendo por mi guardaespaldas, ¿eh? El, el león que tengo atrás y el águila. Pero en realidad lo hice con una intención, porque yo voy a hablar hoy acerca de la identidad. Y yo creo que muchos de los que me están escuchando han perdido un poco la identidad, o quizás nunca tuvieron una convicción plena de la identidad que deben de tener. Entonces nosotros sabemos muy bien en la palabra de Dios que el león en particular lo representa a Jesucristo como el rey. Cuando uno ve los cuatro seres vivientes y analiza, voy a ir admitiendo a la gente que va entrando, cuando uno estudia, analiza, profundiza acerca de los cuatro seres vivientes, uno sabe que el león es aquel que lo representa como el rey, ¿no? Y también lo representa en el gobierno religioso del reino de los cielos.
Y el águila en particular, es el que lo representa como el Hijo de Dios. ¿Mm? Como el Hijo de Dios y representa el gobierno político del reino de los cielos. No es de lo que vamos a hablar hoy, pero así como el mundo usa los mensajes subliminales, ¿no? Y te mandan palabritas y te mandan imágenes para afectar tu naturaleza en base a lo que ellos desean. Y bueno, yo también quiero afectar tu naturaleza en base a lo que el Señor desea. Y quiero que viendo al león y viendo al águila constantemente con tus ojos, tengas en tu memoria que tú tenés que ser un rey y tenés que vivir como un verdadero hijo de Dios. Tenés que convertirte en un verdadero hijo de Dios. Entonces, por eso los puse ahí a los dos, porque así mientras me miran a mí, también los están mirando a ellos y eso va entrando en tu mente y va trayendo una información y te va programando para lo que Dios quiere que creas. Amén. Entonces, bueno, vamos a cantar una canción y arrancamos con el mensaje. Vamos a cantar una canción, vamos, canten conmigo, ayúdenme, no me dejen solos. Y a mí una de las que me gustan y me gusta confesarlo es tu fidelidad, porque realmente si estoy acá hoy predicando la palabra es por la fidelidad de Dios. Él ha sido fiel. Yo he podido ser muchas veces infiel, pero Él siempre ha permanecido fiel y siempre me ha sustentado con su diestra. Y creo que ustedes, los que están ahí, pienso que deberían considerar y pensar lo mismo, ¿no? Dios ha sido fiel, porque analizá cómo fue tu vida con Él a lo largo de los años del ministerio que tuviste o del tiempo que tenés de comunión. Si no has visto la fidelidad de Dios, que hoy estemos acá, hermano, tenemos que darle gracias a Él. Así que vamos a cantar. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Una vez más. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Amén. Damos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo, que es fiel nuestro Padre, fiel el Espíritu Santo, y que se mantenga con esa fidelidad con nosotros hasta que lleguemos al cielo, que nos tenga en su misericordia. Bueno, entonces, al tema de hoy, vamos a entrar en el tema ya. Le puse, ¿eres el Hijo de Dios? ¿Eres el Hijo de Dios? Y bueno, armé un canal en base a la revelación de Jesucristo. Le puse la revelación de Jesucristo porque, bueno, tengo todo el material que estudié acerca de Apocalipsis, que todavía no lo empecé a transmitir, que bueno, que es toda la revelación del Señor Jesucristo. Entonces, como el canal está enfocado en eso, le estoy poniendo a los mensajes la revelación de lo que voy a predicar. Entonces, hoy esa revelación, ¿eres el Hijo de Dios? Eso es lo que hoy tenemos que analizar. Entonces, vamos a pasar a la palabra para ver qué pautas nos da para considerar si lo somos o no lo somos, o qué está pasando con nosotros. ¿Somos un hijo a media o realmente nunca fuimos un hijo de Dios? Por eso la intención de cada mensaje es, como les dije, sacarnos la careta. Yo quiero vivir con sinceridad. Si nosotros vivimos con sinceridad, el Señor va a traer una bendición sobreabundante, porque cumple su palabra. El Señor no miente. Como siempre dice el apóstol en sus mensajes, el Señor puede hacer todo. Hay una cosa que no puede hacer, es mentir. Y eso es verdad, porque sabemos muy bien que el que miente, el padre es el diablo. Entonces, vamos a empezar en Mateo 3:16. Y dice así, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él.
Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo voy a leer una vez más. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Sumamente importante esto, porque esa voz, reconociendo a Jesucristo como el Hijo de Dios, no se escuchó hasta que recibió el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre él, dice la palabra de Dios que se escuchó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Ahora, dice que una voz, pero no identifica qué voz. Y acá es donde está el secreto que nosotros tenemos que entender para conocer con un poco más de profundidad la Biblia. Juan también, cuando fue al cielo y Jesucristo lo hizo ascender delante del trono, él tampoco pudo identificar al que estaba sentado en el trono. Juan vio la gloria, la majestuosidad de ese ser que estaba sentado en ese trono, pero Juan no pudo decir, este es el Padre. ¿Por qué? Porque en este momento, el que está sentado en el trono no tiene una identificación. ¿Por qué? Porque de ese trono sale la esencia para que todos los seres vivientes, todos los espíritus que están moviéndose en este momento en el universo, tomen de ahí. Entonces, de ese trono está tomando el diablo. De ese trono están tomando los ángeles caídos. De ese trono están tomando los demonios. De ese trono están tomando los hijos de Dios. De ese trono están tomando los espíritus que aún no se han convertido y que están ahí en esa inestabilidad que uno no sabe qué va a pasar con ellos antes de que venga Jesucristo. Entonces, hay uno sentado en el trono que no se puede identificar. Hay una voz que se escucha desde los cielos que no se puede identificar. Pero nosotros sabemos muy bien que lo que está aconteciendo en este momento es lo tan esperado por el que está sentado en el trono. Esto es lo tan esperado porque la idea del Padre, cuando decidió ser la luz, cuando se definió en el Génesis, en el Antiguo Testamento, en el Génesis, cuando comenzó todo, que dijo, cuando vio que hizo todo desordenado y vacío y no le agradó a Dios, dijo, sea la luz. Entonces Dios se definió en la luz y se apartó de las tinieblas de la luz. Entonces, en ese momento Dios decidió ser Padre. En ese momento Dios decidió ser Padre de toda su creación, tanto del angelical, cuando hablo de Padre, hablo por creación. Por eso los ángeles también, a los ángeles se le dicen por creación Padre, pero al hombre le dio la posibilidad de ser verdaderamente su hijo. Al hombre lo llama verdaderamente su hijo, pero los ángeles también, Dios es su Padre por creación. Entonces, por favor, apaguen los micrófonos. Jacqueline lo tiene prendido. Jacqueline lo tiene prendido. Ahí está, perfecto. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que desde el momento que el querubín profanó su santuario, del momento que Lucero profanó su santuario, y permitió que el mal entrara en el universo, lo primero que nosotros podemos notar es que a Dios lo puso en una posición de ángel. Porque Dios estaba dentro de muchos ángeles, Dios en su esencia de Dios, pero al ángel de generar a Dios lo puso al hombre, a Dios en la función de ángel. Por eso cuando la Biblia habla del ángel de Jehová, está hablando del Señor Jesucristo. Lo puso al Señor Jesús en esa posición angelical. Entonces, cuando usted ve que el ángel de Jehová, ¿Jehová quién es? Y Jehová es el que está sentado en el trono. Aquel que se transformó en Jehová porque también el pecado de Adán. Entonces dejó de tener la función de padre, dejó de identificarse con el nombre de Jesús, porque cuando el Padre se identifica como Padre, cuando Dios se identifica como Padre, lo hace con el nombre de Jesús. Cuando Dios se identifica a través de sus dos esencias, lo hace a través del nombre de Jehová.
Entonces lo que hizo el diablo es hacer aparecer a Jehová en escena, que es algo que Dios nunca quiso que nosotros conociéramos, y es lo que a mí me preocupa, porque la gente no medita y sigue utilizando hoy en la iglesia el nombre de Jehová y alaba a Jehová, y Jehová es justamente lo que Jesucristo no quiere, lo que no quiere ser, es justamente lo que no quiere ser. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con esto, porque justamente el que está sentado en el trono perdió su identificación. Y mucho más mucho más la perdió cuando el hombre pecó. Ahí sí, completamente, ya ahí Dios se lo bajó al estado de hombre. Así como Luciel bajó a Dios al estado de ángel, el pecado de Adán bajó a Dios al estado de hombre. Por eso Jesucristo se tuvo que hacer hombre. ¿Por qué? Porque a los ángeles no le dio la oportunidad de arrepentirse, porque los ángeles vieron toda la gloria de Dios. Y no hay posibilidad para aquel que vio completamente la gloria de Dios, que se le dé una posibilidad de arrepentirse, porque ya vio todo el esplendor de Dios, sintió todo el amor de Dios, toda la majestuosidad de Dios. Entonces no hay posibilidad de arrepentirse. Pero con los hombres es diferente. ¿A quién no se le dio la posibilidad de arrepentirse? Adán. ¿Por qué? Y porque Adán también vio toda la majestuosidad de Dios. Adán convivió con Dios. Entonces, Adán no tuvo la oportunidad de arrepentirse. Sin embargo, a todos los espíritus que fuimos desglosados desde el espíritu de Adán, es aquellos al que el Señor nos da la oportunidad de poder arrepentirnos, porque nosotros no vimos a gloria, nosotros no experimentamos esa majestuosidad de Dios, nosotros no sentimos ese amor maravilloso de Dios. Entonces el Señor nos permite a nosotros tener esa posibilidad hoy de arrepentirnos. Pero ¿qué pasa? Esto que está aconteciendo con Jesús, esto que está sucediendo con Jesús, es lo más esperado por el que estaba sentado en el trono. Porque el que estaba sentado en el trono quería que alguien tuviera esa capacidad de volver a serlo padre. Por eso nosotros a veces no somos ni conscientes realmente de lo que significa la obra del Señor Jesucristo. Porque el Señor Jesucristo fue el que le dio nuevamente a Dios esa posibilidad de en un momento manifestarse nuevamente como Padre. Todavía hay uno sentado en el trono, porque Juan lo vio, uno sentado en el trono, después de la obra de Jesucristo. O sea, sigue siendo sin identificación el que está sentado en el trono. Pero ahora tiene a Jesucristo a su diestra, al prototipo al cual nosotros deberíamos seguir para hacer nosotros del que está sentado en el trono el Padre nuestro. Más allá de que está sentado en el trono con una identificación que no la podemos expresar, nosotros podemos decidir quién va a ser ese que está sentado en el trono para nosotros. No sé si soy claro con lo que estoy diciendo. ¿Me están entendiendo? Díganme, levanten la mano para ver si estoy siendo claro. ¿Ah? Entonces, hay uno sentado en el trono, hay una voz que se escucha, y nosotros ahora tenemos que demostrarle a él quién queremos nosotros que él sea para nosotros. Si yo quiero que el que está sentado en el trono sea mi padre, y yo me tengo que sujetar 100% al prototipo, 100% yo tengo que obedecer a Jesús. ¿Para qué? Y para que yo también pueda decir, Dios es mi padre. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, porque esta es la base del Evangelio. Entonces, este es el momento tan esperado por el que está sentado en el trono, para que vuelva a ser padre. O sea, esto yo lo prediqué ya, pero bueno, hay que predicarlo nuevamente, que Dios funciona como una central hidroeléctrica. Dios funciona como una central hidroeléctrica. Todas las lamparitas que están en su casa prendidas y las que yo tengo acá, están absorbiendo la luz de esa central hidroeléctrica. La luz está prendida ahora acá porque la corriente viene de esa central hidroeléctrica. Ahora, hay lamparitas que están quemadas que también están conectadas, pero no están funcionando de acuerdo a lo que la central hidroeléctrica quiere. La idea de la central hidroeléctrica es que todas las lamparitas estén prendidas. Ese es el principal funcionamiento de la central hidroeléctrica. No es para poner lamparitas quemadas, no es para que se quemen lámparas, sino para que las lámparas iluminen. Entonces, están conectadas, pero están conectadas funcionando en la forma contraria por la cual la central hidroeléctrica se hizo. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender. El Señor en este momento funciona como esa señal hidroeléctrica y todos nosotros estamos consumiendo de ese trono.
Aún el que está en el mundo está consumiendo de ese trono. Aún el diablo está consumiendo de ese trono. Aún los ángeles caídos están consumiendo de ese trono. Aún los demonios están consumiendo de ese trono. Aún los que no tienen a Cristo están consumiendo de ese trono. Y los hijos de Dios también todos estamos consumiendo de ese trono. Todavía estamos en el tiempo de que Dios no se definió completamente y separó la luz de las tinieblas. A los hijos los va a llevar al cielo y a los malos los va a mandar al infierno. Pero todavía no se puede identificar. Por eso hay uno sentado en el trono, majestuoso, todo, pero nosotros no tenemos que enfocar en quién, en el Cordero, en el Hijo de Dios. ¿Para qué? Y para hacer de ese que está sentado en el trono nuestro Padre. Entonces, eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús se preparó toda su vida, ¿para qué? Para adquirir la personalidad de hijo de Dios. Jesús se preparó para tener la personalidad. Él se esforzó, meditó, analizó, escudriñó. ¿Para qué? Para justamente ir adquiriendo la personalidad que ese que está sentado en el trono quería que tuviera. Entonces, por eso digo, este es el engaño que hizo Dios a través de Jehová. Jehová sí hizo una obra maravillosa. Lo que hacía Jehová era usar el mal, porque Jehová significa las dos esencias. Dios trabajando a través de sus dos esencias. Entonces, lo que hacía Jehová era usar el mal para hacer un bien. Es diferente a lo que hace el diablo. El diablo usa el bien para hacer un mal. Cuando dice la Biblia que se disfraza de ángel de luz, parece bueno, pero en realidad está haciendo algo malo. Bueno, Jehová era al revés. Jehová usaba el mal para hacer un bien. Por eso hacía caer fuego del cielo y en las guerras mataba a matar niños, pero había un buen propósito, que cuando viniera Jesucristo a este mundo pudiera identificar qué era lo que tenía que hacer después para hacer la obra redentora. Entonces, fue un engaño maravilloso el que hizo Dios a través de Jehová, porque mientras Dios obraba como Jehová, el diablo se sentía el rey del mundo, porque imagínate, si Dios estaba obrando mal, entonces el diablo tiene la posibilidad de seguir gobernando. Al diablo se le complica cuando nosotros empezamos a hacer bien y no tiene la posibilidad de actuar en nuestro cuerpo, en nuestra vida. Entonces, mientras Dios estaba obrando como Jehová, por eso fue el engaño magistral que Dios preparó para engañar al diablo, hasta que llegara este momento que después que mandó a Jesucristo con su espíritu vivo, él pudo discernir todo lo que el Señor le quería mostrar a través del Antiguo Testamento para que se convirtiera en el Hijo de Dios. Y nosotros vemos muy bien en la Biblia que con la misma historia que tenía el pueblo de Israel, y ellos se odiaban porque los samaritanos no se podían ver con los judíos, llegaron al odio de querer matarse. Con esa misma historia, Jesucristo se convirtió en el Hijo de Dios. ¿Y por qué? Porque ellos tenían el espíritu muerto, no podían discernir, no podían vencer al diablo, pero Jesucristo con el espíritu vivo fue analizando, y cuando ya estaba perfeccionado en la personalidad, el Padre sorpresivamente le manda al Espíritu Santo. Entonces se escucha la voz del cielo, que es del que está sentado en el trono, porque sigue siendo identificable. Pero Jesús lo hizo Padre. Levanten la mano si me están entendiendo. Esto es tremendo. Cuando usted entiende esto, su vida cambia, Porque ¿qué está haciendo usted con su vida? Justamente para quién va a ser ese que está sentado en el trono para usted. Entonces Jesucristo se esforzó, meditó, ¿para qué? Para hacerlo su Padre. Cuando vino el Espíritu Santo y ya dijo, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, ¿y qué pasó? Y el Padre lo impulsó al desierto, para ser tentado por el diablo. Estaba esperando el Padre ese momento, desde el momento que Adán peca, y el Padre está esperando este momento, que llegara este momento glorioso, que aparecía su Hijo y lo iba a mandar al desierto para deshacer todas las obras del diablo. Entonces, ¿cuál es el problema, hermanos? ¿Cuál es el problema, la gravedad que hoy existe en la iglesia? Que la gente no medita en la palabra de Dios. Este es el problema grave. Este es el problema gravísimo. Porque hay gente, por favor, los micrófonos, Argentina, no sé quién se conectó a Argentina, pero apague el micrófono, por favor. Gracias. Este es el problema gravísimo que hoy existe en la iglesia, hermanos. Porque, como estuvimos viendo el otro día acerca de la misericordia, uno puede recibir el Espíritu Santo por misericordia. Uno lo puede recibir. Se arrepiente, hay un siervo de Dios que tiene el don, ¿no?, de transmitirlo, y te lo transmite. Y por tu arrepentimiento, porque
El arrepentimiento puede ser sincero. Tú me puedes estar escuchando hoy con toda la atención. Mi palabra te toca y tú te arrepentís. Sentís ese deseo de arrepentirte, agredí a Dios. Pero eso no es suficiente. Sí, está bien. Es el inicio del contacto. Pero después tenés que recibir el Espíritu Santo y después tenés que adquirir la personalidad. Por eso es bueno los chicos que nacen en la iglesia. Ahora entiendo la bendición de los chicos que nacen en la iglesia, porque por años escuchando, 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 y después de repente viene el Espíritu Santo y ya tienen un montón de información adentro para vivir la personalidad de Dios. Pero el tema es cuando uno se arrepiente, viene a la iglesia nuevo, recibe el Espíritu Santo y está completamente vacío. Hay un tiempo que el Señor hace misericordia, por eso Jesucristo trajo la sangre, para en el proceso de crecimiento nosotros poder ir usando la sangre. Lo que nosotros no podemos hacer es continuar reiterando el pecado, reiterando el pecado y reiterando el pecado. Tenemos que cambiar la esencia que tenemos adentro, tenemos que sacar al diablo y tenemos que meter a Jesús en el corazón. Entonces, el problema que hay hoy es un problema de identidad. Tenemos a mucha gente que tiene el Espíritu Santo, pero no tiene personalidad de Dios. Vive como el diablo. Es como, por ejemplo, si yo tengo un hijo y lo llevo a una isla donde está lleno de monos. Sí, tiene mi naturaleza, pero vamos a actuar como los monos. Segurísimo. Si yo voy después de 5 años y va a estar convertido en un mono. Cuando lo vea no va a tener nada de humano. O sea, de humano solamente la naturaleza, pero en la personalidad no va a tener nada de humano, va a ser un mono. Entonces hoy tenemos muchos monos en la iglesia. Recibieron el Espíritu Santo, pero tenemos muchos monos, servidores del diablo. No tienen presencia de Dios en el corazón. Solamente funcionando por la influencia, 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 influencia. El momento que le saca la influencia, no saben qué hacer. Por eso, hermano, es triste cuando a un creyente, porque uno se da cuenta de quién realmente está con esa naturaleza de mono y quién realmente tiene la naturaleza de Dios. Porque vos le tenés que, tiene años dentro de la iglesia, y vos le tenés que decir, vos, meditá en la palabra, orá, vení a la oración, por favor, vení a los cultos, no dejes de evangelizar, le tenés que estar diciendo las cosas. ¿Por qué? ¿Y por qué no las tiene adentro? No las tiene adentro. A mí nadie me tiene que decir que tengo que respirar, a mí nadie me tiene que decir que tengo que comer. ¿Por qué? Porque mi naturaleza lo necesita. Sé que lo tengo que hacer. Sé que lo tengo que hacer. Y si no tengo para comer, me desespero. Y si se me cierra la entrada de aire y busco la forma de ponerme algo para seguir respirando. Y en el espíritu es lo mismo. Tu espíritu resucitó y tiene esa misma necesidad. Tú sabés que tenés que comer. Y si no, ¿cómo vive mi espíritu? Entonces, tenés la naturaleza de Dios, pero la relación con el que está sentado en el trono no es una relación de padre. Sigue siendo uno identificable para ti. Cuando realmente ya contigo se debería identificar y sentirse padre. Este me está haciendo, aunque estoy en esta inestabilidad todavía, este me hace sentir padre. Jesucristo me hizo sentir su padre. Este es mi hijo amado en el que tengo complacencia. Mire, vamos a Josué 1:7. O sea, la naturaleza, el Señor se la da por gracia, pero la personalidad la tiene que adquirir usted. Por eso el Señor le dio libre albedrío, que en realidad el libre albedrío se lo dio antes del pecado para que eligiera entre todo lo bueno de Dios. Antes del pecado, cuando Dios lo hizo y le puso la información, el libre albedrío era para que cada ser humano eligiera qué más le gustaría experimentar de Dios. Dios no quería robot y tener que decirle constantemente lo que tenían que hacer. Dios quería que tuviéramos libertad. Él quería sentirse amado por nosotros. Entonces nos dio ese libre albedrío y nosotros deberíamos escoger qué nos gustaría experimentar de Dios y nosotros les deberíamos manifestar nuestro amor a Dios. El tema es que después del pecado, ese libre albedrío quedó para la decisión, para elegir entre lo bueno y lo malo. Entonces ahora es nuestra responsabilidad demostrarle a Dios que realmente queremos ser su hijo. 100%. Le tengo que demostrar que quiero ser su hijo. Entonces, mire lo que dice Josué 1:7. Dice, solamente esfuérzate
y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Esto es una enseñanza tremenda, porque Josué tuvo como líder, como mentor a Moisés. Y todos nosotros sabemos la vida que llevó Moisés con el Señor, los milagros extraordinarios que hizo Moisés con el Señor. Josué estuvo al lado de él. Josué vio todo lo que hizo Moisés. Pero Dios le dice a Josué que si quiere hacer lo que hizo Moisés, tiene que meditar, tiene que pasar tiempo con él. No vas a poder hacer lo que hizo tu líder porque se lo viste hacer. Tú tenés que meter lo que tiene ese líder adentro en tu corazón. Por eso yo siempre digo que cuando iba a las campañas con el apóstol, en realidad yo me lo comía al apóstol, me lo metía adentro. Yo me acuerdo que en momentos tenía la función de filmar los seminarios y las actividades, pero a veces estaba tan concentrado en lo que estaba diciendo para que esa palabra me penetrara, me entrara, que a veces yo estaba filmando para un lado y el apóstol estaba en otro y tenía que correr rápido de la cámara. ¿Por qué? Y porque yo, más allá de que iba a filmar, lo primero que quería era tener lo que él tenía, porque fue lo que me llamó. Yo me acuerdo que me quedaba la noche al lado del altar orándole a Dios: Señor, quiero echar demonios, quiero sanar enfermos, quiero predicar. Y cuando vino el apóstol al Palacio Peñarol, acá al Uruguay, y agarró el micrófono y empezó a orar, y empezaron a caer de las gradas los endemoniados, y la gente se empezó a sanar, dije: este es mi pastor, a este tengo que seguir, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, gracias a Dios no le erré, sinceramente. ¿Pero qué? Eso que él tenía, si yo lo quiero hacer, y tengo que hacer lo que él hizo. Porque mucha gente espera: no, que únjame para que yo eche demonio como usted, únjame. Te va a comer crudo el diablo, porque vos no tenés la personalidad. ¿Qué le pasó a los hijos de Jezeba? Yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, y vos quién sos. Y salieron destrozados, desnudos y lastimados. ¿Y por qué? Y porque no tenían lo que tenía Jesús y lo que tenía Pablo. Entonces, esto no es un tema, hermanos, de influencia. En el Antiguo Testamento sí. En el Antiguo Testamento, los siervos de Dios eran usados por influencia, porque no era el tiempo del Espíritu Santo, era el tiempo del Espíritu de Dios. Por eso son tantas cosas que yo les quiero transmitir a ustedes. Una cosa es el Espíritu de Dios y otra cosa es el Espíritu Santo. Usted no va a encontrar la palabra Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, porque antes actuaba el Espíritu de Dios. Cuando actúa el Espíritu de Dios es en base a las dos esencias. Cuando actúa el Espíritu Santo es en base a la paternidad, a Jesucristo. Entonces, en el Antiguo Testamento venía el Espíritu de Dios sobre Sansón, venía el Espíritu de Dios sobre David, venía el Espíritu de Dios sobre Samuel, y hacían las obras que tenían que hacer, que Dios les mandaba. Pero en el caso nuestro, ahora nosotros tenemos que tener la personalidad de Dios. Por eso antes no se podía vivir como Jesucristo manda. Por eso tenían que estar tapando los pecados con la sangre de los animales hasta que viniera el Mesías. Pero después que vino Jesús, ¿qué dijo? Yo no vine para abrogar la ley y los profetas, yo vine para que se cumpla, porque ahora sí, con el Espíritu Santo, ustedes la pueden cumplir, pero tenés que pagar el precio de mandar la ley adentro de tu corazón. La ley es la personalidad de Dios escrita. Entonces, esa ley se tiene que trasladar a nuestro corazón para nosotros tener esa personalidad y vivir por la gracia. Y vivir por la gracia. Entonces, sí, Dios le dijo a Josué: mira que te mando. Sí, Dios sabe, hermano, lo difícil que es meditar, porque es donde más el diablo te va a atacar. Porque al diablo no le importa que vos pases orando 7 horas si no tenés personalidad de Dios en el corazón, porque Dios habla con su Hijo. Dios no habla contigo y no habla conmigo, Dios habla con su Hijo. Lo que vos no tenés del Hijo de Dios en tu corazón es una oración falsa, es una oración hueca, sin sustento. Entonces, fíjese en la importancia que hay que tener
con el tema de meditar. Si ustedes realmente quieren nuevamente retomar la relación con el Señor, especialmente aquellos que se apartaron del camino de Dios, y tienen que tomar una decisión, pero especialmente los viejos, tienen que tomar una decisión radical. Primero en mi día, medito, oro y después vivo. Si no estás viviendo para el diablo, esto lo tienen que entender. Esto fue lo que me bendijo mi vida. Me levantaba, oraba y meditaba. Oraba y meditaba. Y cuando digo meditar, un versículo diario. Yo crecí de versículo tras versículo. Yo no me leía grandes capítulos, a no ser que, claro, el versículo que iba a estudiar estaba relacionado con algo más que tenía que agregar. Entonces sí, ahí miraba todo el pasaje para entender bien el versículo, para no tomar un versículo suelto. Pero versículo tras versículo, todos los días. Y justamente, ¿por qué? Por el hecho de ayudar a los miembros de la iglesia. Dije, yo quiero bendecir a los miembros de la iglesia, mandándole todos los días una reflexión para que ellos puedan crecer. Yo no sabía que yo mismo me estaba bendiciendo. Y así es como funciona el reino de Dios. Cuando vos trabajás de una forma egoísta, te estás fundiendo. Cuando vos trabajás en función de ayudar a otro, estás edificando, estás creciendo. El reino de los cielos es diferente, hermano. Es totalmente diferente a lo que nos presenta el diablo. Si tú querés ser bendecido, si tú querés crecer, tenés que buscar cómo voy a agradar a otro. Y ahí va a venir la bendición de Dios sobre tu vida. Entonces, ¿qué pasa? Si tú recibiste el Espíritu Santo y no tenés personalidad de Dios, ¿sabes lo que pasa? Y tu nombre está todos los días delante del que está sentado en el trono. El diablo está todos los días, ¿viste? Este es tu hijo, ¿viste? Este es tu hijo, ¿viste? Este es tu hijo, ¿viste? Este es tu hijo. Y va a llegar un momento que el Señor te va a pasar la factura. Te va a pasar la factura. Porque está bien que el diablo vaya delante de Dios por un pecado nuevo, pero no puede ir todos los días con el mismo pecado. ¿Viste? Tu hijo otra vez mintió. Tu hijo otra vez mintió. Tu hijo otra vez mintió. Tu hijo otra vez robó. Tu hijo otra vez robó. Tu hijo otra vez fornicó. Tu hijo otra vez fornicó. Tu hijo... Pará. Entonces, cuando nosotros meditamos, el Señor tiene complacencia. ¿Por qué? Porque le traemos una nueva paz. El trono, hermanos, del cielo, ustedes no saben lo que es. La Biblia dice que salen truenos, relámpagos, voces, porque es una lucha constante entre lo que aportamos para hacer el bien y los que aportan para hacer el mal. Dios está recibiendo todo. Dios está recibiendo todas las acciones que hacemos todos. Entonces es un revuelo lo que está sucediendo en este momento dentro de Dios. Qué maravilloso para Dios cuando alguien le aporta algo bueno. Tenías ira y ahora ya no son más iracundo, porque tu ira, para manifestarla, la tenías que tomar de él. Tú lo tenías que hacer a él actuar con ira. Tú lo tenías que hacer a él actuar con odio. Tú lo tenías que hacer actuar con envidia. Tú lo tenías que hacer actuar con celo. Entonces, hermanos, es tremendo, es gravísimo. Entonces, cuando uno cambia, cuando uno es transformado, le da un poquito de paz, le da un poquito de gozo, poquito de alegría a Dios. ¿Para qué? Y para que sufra menos. Por eso nosotros tenemos que saber quién es el Padre. Entonces, por eso Jesucristo fue impulsado al desierto, porque el Padre estaba deseoso de terminar con las obras del diablo, de demostrarle al diablo que realmente lo que le robó, degenerando los ángeles y degenerando al humano, Dios ahora tenía nuevamente la oportunidad de recuperarlo. Otra vez podía ser luz, otra vez podía ser Padre. Entonces Dios empujó a su Hijo al desierto para deshacer todas las obras del diablo. Lo impulsó. Entonces, el diablo, el diablo, no puede hacer nada, absolutamente nada, si no toma de ese altar, de ese trono. Todo el movimiento que tiene el diablo hoy en día es justamente porque voy a habilitar acá. A ver si me están entendiendo. Todo sale de ese trono. Dios es uno. No hay más fuera de Dios. Él lo llena todo en todos. Tú estornudás, Dios está estornudando. Tú tenés hipo, Dios tiene hipo.
Nosotros no podemos hacer nada, somos muñequitos de barro con libre albedrío para decidir qué queremos que nos entre de lo que sale de ese trono. Entonces, el diablo para expresarse tiene que tomar de ese trono, para pensar tiene que tomar de ese trono. Lo que pasa es que el Señor ahora le da al diablo también el libre albedrío de tomar de ese trono lo que él quiere de lo malo, como lo pueden hacer los ángeles caídos, porque tenemos libre albedrío. Los ángeles también todavía tienen libre albedrío, tanto los buenos como los malos. Entonces, el diablo, para expresarse, para pensar, para hablar, tiene que tomar de ese trono. Entonces, Dios sabe absolutamente todo lo que va a hacer el diablo. Entonces, esa es la ventaja que tenemos nosotros, que como el que está sentado en el trono lo sabe todo, sabe de qué manera Él nos va a atacar a nosotros. Por eso nosotros tenemos que tener discernimiento, cuando Dios nos dice algo o nos manda de hacer algo, analizar por qué me lo mandó a hacer, porque en algún momento lo voy a necesitar. Eso fue lo que pasó con Adán. Adán, si comés del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás, porque Dios ya sabía que en la maquinación de la serpiente estaba meterse en el árbol para tentar a Eva. Ya lo vio, el Señor ya sabía lo que el diablo iba a hacer. Porque lo que está haciendo el diablo se lo está haciendo hacer a Dios. Por favor, hermano, ustedes tienen que despertar y conocer la Biblia. Lo que está haciendo el diablo se lo está haciendo hacer a Dios. Entonces ya sabe de qué manera el diablo va a actuar con cada uno de nosotros. Yo digo, ustedes ni se imaginan lo que significa Dios. Ustedes ni se imaginan lo que significa Dios. Porque cada reacción nuestra cambia todo en el mover de Dios. Una mentira tuya cambia todo en el mover de Dios, no solamente lo tuyo, todo el entorno que está en función a ti. O sea, imagínate todas las personas cambiando a la vez de diferentes maneras. ¿Ustedes se imaginan lo que es esa revolución dentro de Dios, esa máquina de movimientos y de pensamientos y de cosas? Y tratando siempre de ajustarlo para el lado de la bondad, para el lado de que lo conozcamos. Por eso el Señor dice que nosotros tenemos que bendecir, bendecir. Por eso ustedes me van a escuchar acá todas las mañanas. Yo bendigo la esencia de Dios, yo bendigo la esencia de Dios, yo bendigo la esencia de Dios. ¿Por qué? Porque quiero traerle paz, quiero que aún el más malo, bueno, que Dios después decida qué tiene que hacer con él. Pero yo lo tengo que poner bajo la cobertura divina. Si yo lo maldigo, lo entrego al diablo, ¿saben lo que digo? Que el diablo lo haga sufrir a Dios. Cuando uno maldice a una persona, lo que está diciendo, lo que está haciendo es que lo haga sufrir a Dios. Entonces, cuando usted lo bendice y lo bendice, no importa lo que haga, cuando usted ama a Dios, cuando usted ama a Dios y usted lo bendice, aunque sea su peor enemigo, porque yo quiero que ese peor enemigo sienta la presencia de Dios, que Dios lo haga algo con él. Después Dios defina qué es lo que tiene que hacer, pero yo lo tengo que poner bajo la cobertura de Dios, que sea Dios el que decide qué quiere hacer con él. Hermano, si usted entiende este mensaje de hoy, se eleva en el nivel espiritual. Entonces el enemigo está totalmente controlado. Dios lo sabe todo. Por eso le dijo a Adán, si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Ya lo vi. Yo ya sé lo que la serpiente va a hacer. ¿Y qué le dijo a Pedro? Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Porque el diablo no puede hacer nada, nada, sin la autorización de Dios. Esa es otra. Tiene libre albedrío, puede hacer cosas, pero Dios le permite lo que él quiere. Es su esencia. Y si Dios no hiciera eso, nosotros no tenemos poderes para salvarnos. El diablo nos destruye, hermano. ¿Ustedes saben lo que es el diablo? O sea, olvídense del diablo. Acá lo que estamos viendo, que es un enfrentamiento entre las dos esencias de Dios. Dios está peleando con él mismo. O sea, por eso la gente que no tiene en cuenta al diablo, dice, ay, no, yo el diablo lo dejo ahí. No, ¿qué vas a dejar ahí? Te va a destruir, vos tenés que conocer al diablo. Y hermano, acá tenemos que tener cuidado, porque la mejor manera de conocer al diablo es conociendo bien a Dios. Hay un problema cuando la gente quiere conocer al diablo y escucha mensajes de los brujos, escucha mensajes de hechiceros, porque ellos sí tienen mucha revelación del mundo espiritual. Pero ¿sabés qué pasa? Esa palabra te está afectando para mal, porque es una palabra que no tiene la presencia de Dios,
la influencia de su Espíritu Santo para que te afecte para bien. Estás adquiriendo conocimiento, adquiriendo conocimiento, adquiriendo conocimiento, pero ese conocimiento vos no lo vas a poder practicar, porque es una palabra espiritualmente muerta para que hagas la obra de Dios. Ahora, cuando uno conoce a Dios y se mete con Dios, vos podés descubrir quién es el diablo, porque el diablo ¿quién es? Lo opuesto a Dios. Entonces, si yo conozco a mi padre, cómo actúa, entonces rápidamente puedo identificar al diablo porque actúa de una forma opuesta. Pero ¿qué pasa? Cuando yo conozco a mi papá me habla a través del Espíritu Santo, eso me va dando la personalidad firme, sólida, entonces el diablo cuando me ataca no me puede afectar. ¿Me están entendiendo? Levanten la mano. Entonces, no es bueno estar, no, voy a mirar a este brujo porque aprendo. Sí, sí, estás aprendiendo algo que no lo vas a poder practicar, no te vas a poder defender. Tenés un conocimiento que te va a hacer más daño. ¿Querés vencer al diablo? Conoce bien a Dios, porque Jesucristo deshizo todas las obras del diablo. Entonces, Mateo 6:7. Dice así, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. No os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Voy a leerlo una vez más. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Hermanos, el diablo, ¿por qué el diablo, y esto lo vamos a ver más adelante, por qué el diablo te tienta? Porque el diablo puede ver si vos recibiste el Espíritu Santo. Él puede ver, espiritualmente, si nosotros tuviéramos ojo espiritual y nosotros pudiéramos ver quién tiene el Espíritu Santo y quién no lo tiene, si tiene fe o no tiene fe. Pero lo que el diablo no puede saber es hasta dónde nosotros tenemos la meditación de Dios guardada en el corazón. Porque el diablo no puede entrar en nuestro corazón. Por eso el Señor dice que cuando oremos, entremos en nuestra habitación y cerrada la puerta, oremos a nuestro Padre en secreto y nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Ahora, ¿a qué se refiere el Señor a eso? ¿A que me meta en mi cuarto y ore dentro de mi cuarto y cierro la puerta del cuarto? ¿No entra el diablo a tu cuarto? ¿No están los ángeles caídos en tu cuarto? ¿No entran los demonios a tu cuarto? Y sí entran, hermano. Entran y ven todo lo que vos estás diciendo. Lo peor que nosotros podemos decir es en voz alta todas las cosas que sentimos que el enemigo nos está haciendo sufrir. Ay, Señor, por favor, ¿cómo me hace sufrir con mi marido? ¿Cómo? Y lo va a seguir tocando más a tu marido, porque vos le estás diciendo qué es lo que te hace sufrir, entonces le va a hincar más. Entonces, ¿qué es entrar en nuestro cuarto secreto? Es orar en nuestro corazón y cerrada la puerta, es cerrada la boca. Entonces ahí el único que puede entrar a ver lo que estás hablando, lo que estás orando, es tu padre, es el único que se puede meter en ese cuarto secreto. Entonces ahí sí, nosotros en el corazón le tenemos que expresar a Dios todo lo que nos está haciendo sufrir, todo lo que nos está haciendo mal. Entonces el Señor te va a ayudar en base a lo que vas necesitando. Pero si tú con voz audible empezás a decir todas las cosas que te lastiman, que te duelen, que te hacen mal, el diablo ya hace un festín, porque vos mismo le estás entregando tu vida al sufrimiento. Entonces, y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán judíos. ¿Los gentiles qué hacen? Y los gentiles les piden las cosas del mundo. Los gentiles no piden a Dios las cosas que realmente necesitan para cumplir la función en el reino de los cielos. Los gentiles todavía tienen un corazón de carne, están mundanalizados y están pidiendo para sus placeres de la carne. Entonces no pidas como los gentiles. ¿Mm? Y orando no usáis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros se las pidáis. Hermanos, ¿por qué vuestro Padre sabe qué cosas sabes que tenés que pedirle? ¿Y por qué es Él el que está viviendo adentro de ti, hermanito? Es Él. Lo que está viviendo vos, se lo estás haciendo vivir a Él. Lo que comiste hoy, se lo hiciste comer a Él.
Lo que hablaste hoy, se lo hiciste hablar a Él. Lo que pensaste hoy, se lo hiciste pensar a Él. Entonces, Él sabe, antes que tú le pidas, qué es lo que Él necesita para ser feliz dentro tuyo. ¿Me está escuchando? Él sabe lo que Él necesita dentro de ti para Él ser feliz. Entonces, si tú tenés una comunión con Él de corazón, Él te va a decir a ti lo que Él necesita para que le pidas, porque quiere ver que tú lo amas y está dispuesto a pagar el precio para servirlo a Él. Clarito, clarito. ¿Por qué te dice el Señor que evangelices? ¿Por qué te dice el Señor que evangelices? Porque quiere que lo hagas feliz a Él dentro de otras personas, porque tú deberías conocer la verdad. Tú deberías saber que cada vez que le ofreces algo bueno a otro, le estás llevando paz al que está sentado en el trono. Entonces, el que ama a Dios evangeliza. Pero ¿qué vas a evangelizar si no tenés palabra de Dios? ¿Con qué vas a salir a evangelizar? ¿Por qué la gente sale a evangelizar y es un fracasado? Y la gente se le burla en la cara. Le dice, sí, mañana voy, pasame a buscar y cuando va el otro día le cierra la puerta. Porque el diablo se está burlando. ¿Por qué? Porque no le habló con palabra de fe. No le habló por gracia. Le habló por conocimiento intelectual. El conocimiento intelectual es vacío. Por conocimiento intelectual estaban los fariseos, los saduceos y los escribas. Y cuando hacían un prosélito, le hacían 2 veces más hijos del infierno que ellos. Porque esto es por revelación, hermanos. Esto es por presencia de Dios. Entonces volvemos a lo mismo, cristianos huecos, cristianos como los monos. Tienen la naturaleza de Dios, pero viven como los monos. Entonces vemos un evangelio vacío, hueco, sin poder, que no transforma vidas. Escuchás, pero no transforma vidas. Hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen porque dicen y no hacen. No tiene poder esa palabra. Entonces el Señor sabe qué está necesitando dentro de ti para ser feliz. Él ya lo sabe. Él está esperando a ver si tú realmente lo amás y le decís, Padre, ¿qué necesitas tú para hacerte más feliz dentro de mí? Esa es la oración correcta. Padre, ¿qué necesitas tú para hacerte más feliz dentro de mí? Entonces el Señor te va a ir indicando día a día en qué lugar de la palabra meditar. ¿Qué palabra es la que te tiene que entrar en el corazón para que Él pueda hacer la obra que tiene planeada contigo? ¿Me entienden? El pan que yo le pido a Dios y el que Él me puede dar está fundamentado en lo que tengo en el corazón. Si vos tenés solamente un versículo en tu corazón, y eso es lo que vos podés hacer, es todo lo que vos podés hacer. Entonces el Padre que quiere que medites, ¿para qué? Y para tener más pan, para brindarte, para que tú puedas servirlo mejor y para que le puedas llevar más paz y alegría. Si no meditas. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Hermanos, es una locura vivir el día a día sin tener en consideración a Dios, sin tener en consideración al que realmente vive dentro tuyo. ¿Tú crees que Dios hoy quería hacer las cosas que tú hiciste? ¿Tú crees que Dios quería que miraras eso en Facebook? ¿Tú crees que Dios quería que te fueras a pasear a ese lugar? ¿Tú crees que Dios quería que comieras esa comida? Hasta ese detalle. Jesús no hablaba ninguna palabra ni hacía nada que no fuera la voluntad de su Padre. Era perfecto. Lo agradó en todo. Entonces, ¿qué es lo que impacta a Dios? ¿Cuáles son las cosas que podemos sacar del libreto para atraer la atención de Dios? Cuando le demostramos que nosotros conocemos algo de Él. Eso es lo que a Dios le impacta, eso es lo que a Dios lo choquea, lo que a Dios lo maravilla. Cuando tú te le revelas con algo que le demuestra que algo conoces de Él. Tenemos el caso de la mujer sirofenicia. La mujer sirofenicia que vino delante de él porque tenía a su hija endemoniada. Y la sirofenicia le decía, Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia de mí. Y Jesús seguía caminando. Y los discípulos se la querían sacar de encima.
Hasta que la sirofenicia dijo, mi hija está gravemente atormentada por un demonio. ¡Pac! Lo hizo parar a Jesús. Cuando la mujer esta le dijo a Jesús que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio, lo hizo parar a Jesús, porque dijo, bueno, algo sabe de mí, algo sabe de mí. Entonces Jesucristo se le acercó y le dijo, el pan no es para los perrillos, el pan es para los hijos. Y la mujer que le dijo, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Oh, mujer, grande tu fe. ¿Por qué? Porque le demostró la importancia que necesitaba ella de la palabra de él para vivir. Y de una perrilla la llevó al lugar de mujer. No me voy a expresar ahora con el tema de los perrillos, pero de perrilla, que el Señor nos llama perrillos cuando o sea, cuando el hombre no tiene el Espíritu Santo y no tiene relación con Dios, no difiere de un animal. Entonces el Señor lo identifica con el perro. Pero como son personas que no tuvieron conexión con Dios, le dice perrillos. Pero cuando una persona conoció la palabra de Dios, el Señor le dice perro. Después que conoció la palabra de Dios y la desobedeció, el Señor ya directamente lo llama perro. Pero mientras no la conocemos, el Señor nos dice perrillos, de una forma cariñosa, no tenés presencia del Espíritu Santo, no sos un hijo de Dios y vas camino al infierno. Tenés que dejar de ser un perrillo para volverte en un hijo de Dios. Entonces, con lo que le dijo esta mujer, entendió que lo que ella sabía de él era lo que la iba a elevar a ese nivel de convertirse en una mujer. Oh, mujer, grande es tu fe. Jesucristo quedó maravillado con la respuesta. Y después tenemos un centurión romano, ¿no? Un centurión romano que también le viene a decir que su siervo está gravemente atormentado también por un espíritu, y Jesucristo le dice, bueno, como vino humillado, el centurión romano que tenía autoridad sobre Jesús, vino humillado delante de él y le pidió por su siervo, y Jesús le dijo, voy contigo. Y el siervo del centurión le dijo, no, Señor, no soy digno que entres a mi casa. Solamente di la palabra, porque yo soy un hombre que estoy bajo autoridad y también tengo gente debajo de mí que me obedece. Entonces solamente di la palabra y mi siervo sanará. Jesús quedó maravillado, dice, nunca vi tanta fe en Israel, porque este centurión, no me preguntes cómo, se ve que venía escuchando de Jesús y de las cosas que él hacía, y se ve que venía analizando, y tuvo que entender para los movimientos espirituales que había alrededor de Jesús, y que Jesús tenía que estar movilizando ángeles. Tenía que haber una forma de que Jesús pudiera sanar a la gente a distancia, de que personas caminaran por arriba del agua. Entonces el centurión se ve que venía analizando y dijo, este hombre debe tener ángeles, seres espirituales en su entorno y que lo sirven. Entonces solamente di la palabra y yo sé que uno de tus siervos va a ir ahí, va a tocar a mi siervo y lo va a sanar. ¿Y qué dijo Jesús? No vi tanta fe en Israel, nunca vi tanta fe en Israel. Entonces hay cosas que nosotros podemos decir que lo van a choquear a Dios en referencia a lo que nosotros conocemos de Él. Pero después, nosotros tenemos que preguntarle a Él, ¿qué es lo que necesita para ser feliz? Padre, ¿qué necesitas para que yo tenga en mi corazón, para que puedas hacer tu obra conmigo, ese propósito divino que planeaste, que sé que necesito una palabra para que me mueva a hacerlo de corazón? Dime qué es, en qué tengo que meditar, qué tengo que hacer. Amén. De un aplauso a Jesús. Me extraño estar en el púlpito porque de un aplauso a Jesús. Amén. Entonces, en Primera de Corintios 10:13 dice lo siguiente: no os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Acá está clarísimo. El Señor tiene controlado al diablo completamente. El diablo no lo va a poder tentar a usted con algo que el Señor antes no lo preparó para que usted pueda resistir la tentación. El diablo puede maquinar un montón de cosas, pero el Dios le pone el freno de acuerdo a lo que usted ya está preparado para resistir. Escuche bien.
que usted debería estar preparado para resistir, porque muchas veces el Señor le dijo lo que tenía que hacer para poder resistir y usted no obedeció. Entonces ahí es cuando usted cae en tentación. Pero a usted nunca le va a venir una tentación sin que esté controlada por Dios. Esa tentación que a usted le va a venir es por algo que el Señor ya le dijo a usted, le educó a usted, le mandó a hacer a usted y usted ya debería estar preparado para resistirla. Por eso el Señor le dijo a Adán, Adán, si comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, ciertamente morirás. Punto. Se terminó. Adán no tenía que haber comido nunca de ese árbol. No meditó, cayó en la tentación, comió, murió y perdió la relación definitivamente con Dios. ¿Me está entendiendo? Dígame amén. Entonces, hermano, usted no puede vivir la vida por influencia. Usted no puede vivir la vida sin estar constantemente analizando, meditando cuáles son las cosas que le van pasando día a día. Porque el Señor le permite tener esas vivencias, porque en algún momento eso que debe aprender con esa vivencia lo va a necesitar en algún momento para poder rechazar la tentación del diablo. El Señor le dijo a Adán, antes de hacer a la mujer, antes de hacer a Eva, que representa el alma, que le pusiera nombre a todas las especies. Antes de hacer a la mujer, le dijo que le ponga nombre a todas las especies. Y Adán le puso el nombre a todas las especies y con ninguna se pudo relacionar verbalmente. Con ninguna pudo tener una relación coherente, un lenguaje coherente, porque ninguna hablaba. Entonces, lo más lógico era que cuando Eva se encontrara con la serpiente hablando, Eva corriera hacia Adán, Eva corriera hacia el espíritu para preguntarle qué era eso tan extraño que había escuchado. Pero Adán no meditó que realmente ninguna especie se relacionó con él de una forma verbal. Entonces no le sorprendió a Eva cuando la serpiente le habló. ¿Me están entendiendo? Entonces el problema fue que Adán no meditó. No meditó en lo que Dios le dijo y no meditó en lo que Dios le mandó a hacer. Entonces, cuando necesitó la profundidad de la meditación en su corazón, que se le haya revelado, y no pudo resistir, y Eva cayó en tentación y arrastró al espíritu. Arrastró al espíritu. Entonces, hermano, esto es sumamente grave. No os ha sobrevenido ninguna tentación que sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Es como los maestros en la escuela o en el liceo. Los maestros te enseñan, ¿por qué? Y porque después te van a poner la prueba. Los maestros te enseñan cómo tenés que hacer un edificio, porque después lo vas a tener que hacer. Ahora, si venís a las clases de arquitectura y no estudiás, no meditas, no analizás cómo tenés que hacer un edificio, y después vas a ser un asesino, porque vas a hacer un edificio que se va a venir abajo y va a matar un montón de gente. Entonces, esto es lo mismo. La maestra que te pone la prueba en base a lo que te enseñó. Entonces, el Señor también, el Señor nos va criando de esa manera. Pero cada tentación que viene sobre nuestra vida es porque algo el Señor nos dijo antes para que lo pudiéramos evitar. Entonces vemos las cosas que ocurren, ¿no? Las cosas que ocurren con la gente que tiene una buena relación con Dios y sabe que Dios lo sabe todo. Dice en Segunda de Reyes 6:11, y el corazón del rey de Siria se turbó. Por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo, que está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. A ver, el rey de Siria estaba choqueado porque cada vez que ideaba una estrategia para atacar a Israel, Israel se anticipaba y se protegía para poder vencer la estrategia del rey de Siria. Entonces el rey de Siria lo primero que analizó y pensó, como no conoce a Dios, no sabe quién es Dios, dijo, acá hay espías que están en comunión con el rey de Israel y le está llevando toda la información para que sepan lo que yo voy a hacer con ellos. Y uno le dice, no, señor, no es así.
Lo que pasa es que hay un profeta de Israel que se llama Eliseo, que tiene tal comunión con Dios, tiene tal amor por el Señor, se desespera tanto por servirlo, que el Señor le revela todos los secretos más íntimos, aún lo que usted hace en su recámara. Entonces, Dios, hermano, sabe todo lo que van a hacer todos los seres humanos. Y a los que aman a Dios y lo buscan de corazón, el Señor siempre lo prepara y le muestra, le revela los secretos. Como dice la Biblia, el Señor no va a hacer nada si no se lo va a revelar a sus siervos los profetas. Entonces el Señor le revelaba a Eliseo y lo que pasaba en la recámara del rey de Siria. Y el pueblo de Israel podía ser protegido. Tenemos otro caso, el Marco 2:7. Por eso, hermanos, tenemos que tener tanto cuidado con lo que usted habla en su corazón. Usted nunca se va a convertir en un verdadero creyente hasta que no empiece a guardar su corazón, porque el Señor está escuchando todo lo que usted está hablando durante todo el día en su corazón. Yo ayer decía en un mensaje, por ejemplo, el pastor dice, la semana que viene vamos a hacer 5 días de ayuno. La semana que viene vamos a hacer 5 días de ayuno. Y usted no está cuidando su corazón. Y usted dice, no, 5 días de ayuno, ni loco, ¿qué voy a hacer 5 días de ayuno? Y después cuando se va de la presencia del pastor, dice, pastor, sí, yo voy a estar en el ayuno, yo voy a orar los 5 días. ¿Y usted cree que Dios no escuchó lo que usted dijo en su corazón? Ese desprecio que hizo con el siervo de Dios. Por eso, hermanos, yo siempre les digo y le estoy enseñando a usted que cuando usted esté escuchando mi mensaje o el de cualquier pastor, el de quien sea, usted esté orando en su corazón. ¿Para qué? Y para que no le pasen esas cosas. Porque puede ser que su nivel espiritual no es el del pastor y usted está cuestionando cosas que son incuestionables. Usted tiene que conocer bien la palabra, meditar bien para hacer un cuestionamiento o una crítica. Hay críticas constructivas, hay críticas que podrían ayudar. Si usted es una persona de oración y ve que algo lo hice mal, lo expresé mal o cree que estoy confundido, y usted me puede, pastor, ¿me puede explicar? Primero me tiene que pedir a mí que yo le explique por qué dije eso. Y si a usted todavía no le entiende que, o tiene un concepto diferente, pero pastor, yo creo que es esto. Y bueno, pero eso está bien, porque eso lo hace con un buen corazón. Pero el tema es cuando el pastor le manda a hacer algo. Bueno, la semana que viene vamos a venir todos a pintar acá. Y usted adentro, no, que voy a venir a pintar. Yo quedé con mi hijo, lo voy a llevar al estadio. Y yo quedé con mi mujer de ir al cine. Y yo tengo que ir al gimnasio. Y yo no puedo estar metido acá adentro. Y hermano, el Señor está escuchando todo eso. Multitud de pecados. Multitud de pecados. Es como yo ahora, le puse al león y el águila acá, mensaje subliminal, ¿para qué? Para afectar su mente. Todo nos está afectando. Si nosotros no controlamos el corazón y hacemos barbaridad, está todo el día, mirá otra vez lo mismo, y mirá aquello, mirá lo otro, y todo el día cuestionando, quejándote, murmurando. Y ahí pecado, y después decís, no puedo salir de este pozo, no puedo. Y das una imagen de buena amiga, das una imagen de buen compañero, no sé, pero es todo falso, todo mentira. Imagínese si hay mentirosos en el altar cantándole a Dios y el corazón está con el diablo, con su boca me alaban y mi corazón está lejos, el corazón está lejos de mí. Si pueden llegar a hacer eso con Dios, ¿qué no puede hacer usted con un ser humano? Y demostrarle una cara que realmente no la tiene en el corazón. Entonces tenemos que tener cuidado porque hasta que uno no cuida su corazón, hermano, está en sumo riesgo constantemente de continuar pecando y su vida cada vez más carga, porque usted no lo considera pecado. Como no lo dijo con su boca, como no lo expresó con su cuerpo, usted no lo considera pecado. Y eso es una carga que le va trayendo. Cuando quiere no se puede ni parar ya, espiritualmente está muerto. Entonces dice, Marcos 2:7, ¿por qué habla este así? Están hablando los fariseos acerca de algo que hizo Jesús. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo uno? Dios. Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Presten atención, porque esto que hace Jesús lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Jesús no fue diferente a nosotros. Por eso el Señor lo mandó, para que nosotros lo imitemos. Él vino de la misma manera que nosotros. Él se hizo pobre. Él dejó su gloria y se metió en un cuerpo con un espíritu pobre. La única diferencia es que Jesús vino con un espíritu vivo.
¿Para qué? Para poder interpretar el Antiguo Testamento. Es la única diferencia. Pero después que nosotros, nuestro espíritu resucita, y se pone en conexión con Dios, somos igual a Jesucristo. Él se hizo pobre para que nosotros seamos ricos. Él nos enseñó cómo de la pobreza enriquecerse. ¿Cómo se enriqueció? Meditando, meditando, escudriñando la palabra, meditando. Y bueno, eso es lo que nos está enseñando a nosotros. Ustedes tienen que hacer lo mismo, meditar, meditar, escudriñar la palabra para que el espíritu vaya creciendo. Pero no hay diferencia. Nosotros podemos llegar a esta altura de Jesucristo. Podemos llegar. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo, mas Cristo vive a mí. Y lo que vivo ahora en la carne lo vivo en la gloria del Hijo de Dios. Entonces se puede llegar a la perfección, pero hay que pagar el precio. Jesucristo pagó su precio. Entonces, ¿por qué habla este así? Porque Jesucristo le había dicho, tus pecados te son perdonados, le había dicho al paralítico. Blasfemias dice, pero lo decían en el corazón. Ellos estaban hablando en el corazón, no lo estaban diciendo de la boca para afuera. Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? ¿Estaba escuchando Jesús? ¿No va a escuchar el que está sentado en el trono todo lo que estás diciendo en tu corazón? Sí, hermanito. Y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? La Biblia llega a decir que no era necesario que nadie le hablara a Jesús, porque él sabía lo que había en el hombre. No era necesario que nadie le fuera a dar un testimonio de alguien a Jesús. Mirá, Jesús, este es así, este es asá, esto, lo otro. No, no, no era necesario que le dijeran nada a Jesús, porque Jesús sabía. ¿eh? Jesús podía, cuando uno ama a Dios, cuando uno ama a Dios, Dios le puede dar un acceso a su mente, porque todo lo que nosotros estamos viviendo ya pasó en la mente de Dios. Como dije el otro día, lo que estamos viviendo nosotros ahora es la misericordia de Dios. Dios nos está dejando vivir a nosotros ahora físicamente lo que ya pasó en su mente. Lo llamo la misericordia de Dios, porque Dios te está dejando vivir día a día, para que vos veas si lo que estás haciendo está de acuerdo a sus mandamientos y voluntad. Eso es lo que el Señor está permitiendo cada día con tu vida. Y si tú te das cuenta que no estás viviendo de acuerdo a sus mandamientos y voluntad, que te acomodes. ¿Para qué? Y para que puedas entrar al cielo. Pero el Señor ya sabe si tú terminaste en el cielo, terminaste en el infierno. Sabe de su peor enemigo qué va a hacer con él. Que lo va a meter en el abismo 1000 años, después lo va a soltar y después lo va a meter en el lago de fuego eternamente. Y sabe lo que va a hacer con su peor enemigo y no sabe lo que va a pasar contigo y conmigo. Ya lo sabe. El tema es que nosotros no lo sabemos. Entonces el Señor en su misericordia nos permite ahora vivir lo que está pasando en su mente para que nosotros analicemos, no, lo que estoy haciendo, esto no corresponde con la palabra, tengo que ordenar mi camino porque yo quiero entrar al cielo. Nada más que eso. Entonces Jesucristo tenía tal comunión con el Padre que le permitía entrar en su mente y poder ver el pasado, el presente y el futuro de una persona. Jesús tenía esa capacidad. A la mujer samaritana le habló de su pasado. 5 maridos has tenido y el que ahora tú tienes no es tu marido. Oh, tú eres profeta. Y a Pedro le dijo del futuro, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. ¿Por qué? Porque Jesucristo tenía tal comunión con su Padre que vivía en la mente de Dios, moviéndose en la eternidad. Él no estaba sujeto al tiempo físico. Él se movía en la eternidad. Él podía ver lo que pasó en el pasado, en el futuro y en el presente. A Natanael le dijo, antes que yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, fue en el momento presente. Antes de que vinieras a mí, te vi debajo de la higuera. Entonces, a ver, nosotros decimos, no, debería ser normal en nosotros. Somos nosotros los que estamos fallando. Somos nosotros los que estamos fallando, que no tenemos una comunión con Dios como debemos tener. No somos hijos que le traemos complacencia. Entonces el Señor, imagínate si el Señor te da ese don, te permite eso y vos no tenés ni una palabra dentro de su corazón. Sos un arma mortal, hermano, para el reino de los cielos. Te pasás destruyendo gente. Por eso yo siempre digo, antes de que el Señor nos dé dones, mejor que nos dé su amor. Porque los dones sin amor es un peligro, hermano, es un peligro, porque significa que no tiene la presencia de Dios. Entonces todo lo que hace con los dones después te pasa la factura. Cuando te sané, cuando te liberé, cuando te di, cuando te... ¿Por qué? ¿Y por qué no tiene el amor de Dios? Cuando uno tiene el amor de Dios, por más que lo haya sanado, lo haya liberado, ni se acuerda que lo hizo. Como pasó cuando Jesucristo le dijo, porque tuve hambre y me diste de comer, porque tuve sed y me diste de beber, porque fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me abrigaste. Y ellos le dicen, pero Señor,
¿Cuándo te hicimos eso? Por cuanto se lo hiciste a uno de estos pequeños, me lo hiciste a mí. Pero como lo hacían por amor, no estaban pasando la factura por lo que hicieron. Entonces estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar. Estas son las cosas que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ¿Jesucristo tenía esa capacidad? ¿Nosotros la podemos tener? Sí, pero esto se trata de una relación con Dios. Dice Mateo 7:6, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no seas que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Hay situaciones particulares y sí, hay situaciones que a veces los creyentes pasan los límites. Vuelvo a repetir, pueden tener el Espíritu Santo, pero en ningún momento se preocuparon por tener la personalidad de Dios. Tienen el Espíritu Santo, pero actúan como monos. No tienen nada de Dios. ¿Y qué pasa, hermanos? Acá sí el Señor está hablando que a los perros no le dé lo santo a los perros. ¿Quién es el perro? Es el impío. ¿Quién es el impío? Hay una diferencia entre el pecador y el impío. El pecador es el que no conoce la palabra de Dios y por lo tanto la transgrede, peca, eso es un pecado. Pero él no es consciente que está pecando contra Dios, porque todavía no lo conoce. El impío es aquel que sabiendo que está haciendo mal lo hace. Entonces, ¿qué significa no le dé lo santo a los perros? Y es que hay gente que vos buscás, o sea, lo querés ayudar, buscás de Dios, le pedís a Dios, Señor, dame la palabra, dame el consejo, dame la dirección que le tengo que dar a este hermano para que pueda superar ese obstáculo. Y uno va y se lo dice, y el hermano hace todo lo contrario. No medita en lo que tú le dijiste, no se percató de que es una ayuda de Dios para mejorarle la vida y vuelve a hacer lo mismo. Entonces otra vez vuelve a caer en un pecado o en el mismo, porque generalmente es el mismo, y estás de vuelta delante de Dios y Señor, dame lo que... Y llega un momento que el Señor te dice, no le des lo santo a los perros, ese es un perro. Ese es un perro, ¿no ves que siempre reacciona igual? Por más que te forzaste, le diste consejo, oraste delante de mí, me pediste que te diera la palabra, se la diste, ¿cuántas veces se la diste? Y sigue haciendo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Tenemos que tener cuidado porque el perro está dentro de la casa. El perro está dentro de la casa, entonces nosotros tenemos que discernir, porque la misma Biblia dice que en la iglesia hay trigo y cizaña. Entonces nosotros tenemos que crecer, tener una madurez para saber identificar. En realidad el creyente verdadero, escúcheme bien, el creyente verdadero identifica quién es cizaña y quién es trigo. Porque los discípulos le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y el Señor le dijo, no, porque ustedes no la pueden identificar, tengan cuidado. No, el Señor vio que podían identificarla, pero le dijo, no arranquen la cizaña porque se pueden llevar trigo. Alguno que está firme, que se está afirmando que realmente es un hijo de Dios, si arrancás la cizaña, si arrancás al padre, se va a ir el hijo. Y el hijo sí, tenía la función para cumplir la función de trigo. Entonces, son cosas sumamente importantes. Y los cerdos generalmente están afuera, ¿no? Los cerdos, que acá es donde a veces, donde le estoy pidiendo a dirección, porque la verdad, la intención mía con esto es darle una posibilidad a todos, una vez más, de que vengan a la iglesia. Eh, pero puede ser que el Señor alguno lo considere un cerdo. Y si vos le das a los cerdos las perlas, después las van a usar para destruirte, las van a usar en forma para lastimarte. Los cerdos, los que son como cerdos, tienen una particularidad. Hay que dejarlos solos, a ver si en algún momento comiendo de las algarrobas en el chiquero, dice, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. Pero capaz que nosotros vamos a buscar al que está en el chiquero y le queremos llevar una perla y después la usa en contra de nuestro ministerio. Queriendo hacer un bien, nos perjudicamos. Así lo dice la Biblia. No deis lo santo a los perros. No eches vuestras perlas delante de los cerdos. No seas que las pisoteen y que se os vuelvan y os despedacen. Entonces, hermanos, se fue 1 hora y media casi ya. Voy a tener que cortar acá el mensaje, me falta la segunda parte que eran las tentaciones de Jesús. Pero bueno, como le estoy diciendo al Señor que le doy libertad, le doy gracias a Dios que considero que esto que hablé era lo que quería decir. Él sabe quién está escuchando en este momento, él sabe quién va a escuchar después y sabe que necesitas esta palabra para que la analices y la medites, porque te va a venir una tentación y la vas a tener que superar con lo que hoy el Señor te habló desde acá. Así que tenemos que tener cuidado, empezar a vivir una vida de creyente diferente, hermanos. Tenemos que tratar de ser genuinos, auténticos,
íntegros. Nosotros tenemos que lograr llegar al objetivo por el cual el Señor creó a su universo y su humanidad, reflejar a Dios en la tierra, reflejar a Dios en la tierra. Y entonces, ¿cómo reflejamos a Dios en la tierra? Nuestro espíritu tiene que estar ligado con Él, para que el Señor le transmita cuáles son las cosas que quiere que haga. Nosotros tenemos que meditar, 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 y eso que meditamos se va a guardar en nuestro corazón. Entonces nuestra alma que no tiene un alimento propio, pero tiene voluntad para elegir, va a tomar de ese corazón lo que nosotros meditamos, entonces lo vamos a manifestar en el cuerpo. El alma se va a manifestar en el cuerpo y vamos a disfrutar del mundo a la manera que Dios quiere que disfrutemos del mundo, que es diferente a todo lo que hace el diablo. El diablo trabaja de la manera opuesta. El diablo te muestra el mundo para tentar tu alma y que tu alma tentada tiente a tu espíritu que no tiene comunión con Dios. ¿Para qué? Para que peque contra Dios y pierda la relación definitivamente. Y termino con este versículo porque acá lo encierra todo. Dice segunda de Pedro 2:22. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. Miren porque este versículo es tremendo. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el seno. ¿Cuál fue el primer perro? Y el primer perro fue Adán. El primer perro fue Adán, que el Señor le dijo lo que tenía que hacer y lo que tenía que hacer para identificar que una serpiente no podía hablar y el mandato que le dio, que si comía del fruto iba a morir. Adán ignoró las dos cosas, murió, se volvió un perro, y Eva la puerca, la primer puerca, que utilizó el diablo para destruir a Adán. Y con nosotros pasa lo mismo. ¿Cuánta gente recibió el Espíritu Santo? ¿Cuánta gente recibió palabra de Dios y que la tenía que haber meditado y no la meditó? Entonces después, ¿qué pasa? Es tentado, acepta la tentación y ¿qué pasa? Se vuelve en un perro. Que Demas se volvió en un perro. Pablo dice, Demas que se volvió al mundo. O sea, tenía la naturaleza de Dios, llegó a vivir como un hijo de Dios, pero después se descuidó, no siguió meditando, que es lo que dice la primera iglesia. Has perdido tu primer amor. ¿Cómo se pierde el primer amor? Y dejando de meditar. Lo primero que ocurre cuando uno deja de meditar es que se pierde el primer amor de Dios. Entonces ya las cosas empiezan a hacer por un costumbrismo, pero ya no se hace por una revelación. No se está esperando la palabra del Padre para ver qué tengo que hacer hoy. Entonces ya un costumbrismo. Entonces eso es volverse un perro. Cuando volvés a reiterar un pecado que el Señor ya te había sanado, que el Señor ya te había restaurado, que el Señor ya te había dado su personalidad. Y la puerca lavada es tu alma, que el Señor la había lavado con la sangre de Cristo y una vez más vuelve a revolcarse en el cielo. Una vez más vuelve a vivir como a obedecer la voz del diablo. Amén, hermano. Tienen que meditar en la palabra, tienen que pasar tiempo con Dios, tienen que tomar una decisión radical. Ustedes son espíritu, ustedes no son carne, ustedes no son carne. Lo que mirás en el espejo es una mentira, es un engaño. Lo importante es lo que está detrás de ese espejo, el espíritu y el alma. Amén. Entonces tenemos que tener un compromiso serio con el Señor para que el Señor nos use, porque nos tenemos que preparar, porque los tiempos que van a venir son sumamente difíciles, sumamente difíciles. Van a venir falsos cristos y engañarán a muchos. ¿Y cómo vas a poder identificar a ese falsos Cristo si tú no tenés la palabra de Dios en el corazón para poder discernir lo que te está diciendo? Entonces, si usted no toma una decisión hoy, no le va a dar el tiempo para prepararse para cuando venga ese tiempo duro. Entonces, mi deseo en mi corazón, yo le hablo por mi experiencia. Si en algo tuve sabiduría, si en algo fui inteligente, es en usar mi libre albedrío para meditar en la palabra. Y hoy se lo agradezco a Dios, porque sé que no estoy hablando por una influencia, sino que le estoy hablando por una presencia, le estoy hablando por un convencimiento personal porque lo he vivido. Amén. Entonces, vamos a orar, vamos a orar. El Señor permitió que esto sea lo que se hable hoy, así que le damos gracias a Dios. Esto es lo bueno, hacer su voluntad. Como dice la Biblia, somos como el viento, que no sabemos ni dónde vamos, pero dejamos nuestro sonido. Yo me tengo que sentar acá y dejar que el Espíritu se mueva y que diga lo que quiere decir. Entonces ustedes van a sentir el ruido del sonido afectándole su corazón. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este momento. Gracias, Señor, por esta felicidad que tú nos brindas de poder escuchar tu palabra, de estar en tu presencia, de aprender los secretos más profundos, Padre, para agradarte, para conquistar tu corazón, para servirte con pasión, Padre, con contundencia,
trascendencia, para ser efectivos en el reino, Padre, no ser siervos inútiles. En el nombre de Jesús, Padre, yo te pido por todos los que están conectados ahora acá en este lugar. Padre, tú sabes sus aflicciones, sus sufrimientos, sus dolores, las cosas que padecieron. Padre, que muchas de esas cosas fueron por la negligencia de no haber meditado en tu palabra. Pero te pido misericordia, Padre, te pido socorro por cada uno de ellos. También te sigo pidiendo socorro por mí, Padre, para que seas tú tratando con cada uno de nosotros y dándonos una nueva oportunidad de empezar a buscarte de una forma diferente. Padre, a dejar las cosas del mundo en un segundo lugar y poner la prioridad en la oración y en la meditación para poder adquirir tu personalidad, Padre. En el nombre de Jesús, Padre, yo bendigo los corazones de tus hijos. Bendigo los corazones de tus hijos. Bendigo esta palabra, Padre, para que entre en lo profundo de su pensamiento, en lo profundo de su corazón y les empiece a movilizar la vida, Padre. También puse este león acá y este águila, Padre, para que recuerden que ellos son reyes y que son hijos de Dios, Padre. En el nombre de Jesús tienen que tener ese convencimiento, tienen que retomar la identidad que tienen de hijo de Dios, Padre. En el nombre de Jesús, espíritu, alma y cuerpo sean bendecidos, que ellos sientan la bendición sobre su vida, Padre. En el nombre de Jesús, prospéralos, Padre, en todos sus caminos, Señor. En el nombre de Jesús, si hay alguno enfermo, Padre, yo te pido ahora que los sanes. Padre, yo te pido que lo sanes ahora, Padre. Toda presencia de espíritu inmundo, Padre, que esté afectando su cuerpo, yo la reprendo en el nombre de Jesús. Padre, todo espíritu que esté atormentando la vida de tus hijos, todo mal sueño, Padre, toda pesadilla, Padre, todo sueño, Padre, con personas muertas, en el nombre de Jesús, Padre, yo reprendo la obra del diablo, demonio. Suelta a los hijos de Dios, demonio. Suelta a los hijos de Dios, demonio. ¡Para! 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 ¡Fuera en el nombre de Jesús, espíritu inmundo! ¡Fuera en el nombre de Jesús! Padre, sanando de los pies a la cabeza, restaurando, llenando el corazón de esperanza, llenando el corazón de fe, sobre todo llenando el corazón de amor. Padre, danos un amor inalterable, un amor inalterable. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Para los que no saben, para los que no saben, estamos teniendo oración de 6 a 7. Con este mismo código que entraron a escuchar la palabra, pueden entrar a la oración. Les vuelvo a repetir, empecé nuevamente el gimnasio, estoy recontra feliz, pero claro, siempre entrené y uno quiere comenzar el gimnasio haciendo con el peso que dejó, porque ya quiere avanzar, pero no. Uno tiene que tener lógica, sabiduría y saber que el músculo no está preparado para seguir con esa potencia que tenía antes. Entonces estoy empezando de a poco. Pero la verdad que tengo una buena recuperación. Como siempre hice, tengo una buena recuperación. Lo mismo le va a pasar a la gente que realmente oraba. Va a tener una buena recuperación. O sea, va a agarrar de vuelta rápido la costumbre. Pero hay gente que nunca oró, que nunca tomó en serio la oración. Entonces tiene que empezar. Y bueno, tiene que hacerlo paulatinamente. Nosotros estamos orando 1 hora y media. Puede entrar media hora, o por las dudas del trabajo. La Biblia es muy clara. Ni 1 hora pudiste orar conmigo. Orá para no caer en tentación. Eso es como que lo que Jesucristo estipula como lo mínimo para no ser un instrumento del diablo en el reino de los cielos. Pero si no podés, entrá media hora y después pasás a 45 y después pasás a 1 hora. Y bueno, lo ideal es que estés la 1 hora y media conectado. Pero empezá. Yo no te voy a obligar a que hagas nada, porque todo lo que te obligo a hacerlo, y no lo haces por fe, termina siendo un pecado para tu vida. Yo lo que te voy a dar es palabra de Dios. Yo voy a orar, le voy a pedir al Espíritu Santo que me use y que sea el Espíritu taladrándote la mente y el corazón, para que tú empieces a vivir por un convencimiento. Por un convencimiento. Yo, por eso, algunas discrepancias, porque si la gente viene al culto y se quiere quedar sentado, que se siente. Si se quiere parar, que se pare. Si quiere alabar, que alabe. Si se quiere irse, que se vaya. ¿Por qué? Y porque yo no le puedo quitar la originalidad. Si no, lo estoy haciendo un hipócrita. Si yo le digo que alabe, cuando no quiere. Y estoy volviendo un hipócrita. Ahora, si viene una persona a la iglesia y por respeto ve que nosotros estamos alabando y alaba sin el convencimiento, a ese el Señor le va a prestar el ojo. ¿Por qué? Porque le demostró que por lo menos le tiene respeto. Es como yo siempre digo, me invita un amigo a ir a la cancha, porque es fanático de un equipo de fútbol, me invita a la cancha. Y cuando empieza el partido dice, vamos a cantar, vamos a cantar.
Y yo la acompañé porque quería ver el partido, a ver qué es el fútbol, por qué él está tan enloquecido por gritar los goles y todo eso, pero me empieza a decir, vamos a gritar, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes, loco? No vengo más, déjame embromar, a ver, ¿qué voy a estar diciendo una cosa que no siento? Voy a gritar gol y no siento nada. Soy un hipócrita. Déjame escuchar el partido. Vengo un partido, vengo dos, vengo al tres. Y en el cuarto soy yo el que voy a estar gritando los goles. Pero lo voy a gritar porque ya me hice parte del equipo, me gusta el jugador. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Entonces, el reino de los cielos es eso. Jesucristo nunca obligó a nadie a hacer nada. Es más, a sus discípulos, yo creo que temblarían porque también vosotros queréis iros. Hermano, cuando uno sabe lo que da, cuando uno sabe que está brindando lo mejor, si se quiere que se vaya. El padre sabía que al hijo pródigo le estaba dando lo mejor. Más no le podía dar el padre. Le había dado lo mejor. Le pidió la herencia. Bueno, se la dio y se fue. ¿Qué pasó? Y después pudo recapacitar y se dio cuenta, cuando estaba comiendo algarroba con los cerdos, en la casa de mi padre hay abundancia de pan. ¿Por qué? Porque el padre le dio lo mejor. Entonces, si vos das lo mejor, la gente a veces engañada por el diablo se puede ir. Pero a la larga, después cuando está comiendo algarroba por ahí, y vuelve a la casa. Por eso yo entiendo al apóstol cuando dice alfombra roja. Alfombra roja para venir, alfombra roja para retirarse. ¿Por qué? Y porque sabe lo que tiene, sabe lo que vale. Amén, hermanos. Por eso tú tenés que adquirir valor. ¿Mm? Tú tenés que adquirir valor. ¿Sabes cómo podés saber cuál es tu valor? Por la gente que busca escucharte. Si vos querés saber si tenés valor para el reino de los cielos, lo vas a saber porque la gente va a decir, voy a hablar con aquel porque siempre que voy tiene una palabrita de Dios para darme, siempre me da un aliento, siempre me conecta con el Señor, me hace crecer espiritualmente. ¿Eh? Por eso Jesucristo, ¿qué pasaba? Aparecía Jesús, dice, ¿qué le decían los discípulos? Todos te buscan, pero que pasaba toda la noche orando. Y sabemos la meditación que tuvo, que justamente fue lo que hablamos hoy. Entonces, hermano, tenemos que esforzarnos, tenemos que adquirir valor. ¿Y cómo adquirimos valor? Metiendo la palabra, metiendo la palabra, metiendo la palabra. Amén. Entonces, para mí es un placer verlos, que tengan una excelente semana. Ya saben que los miércoles y los domingos a las 8 nos conectamos para escuchar la palabra de Dios y hay oración de 6 a 7 y media y vamos a ver cómo el Señor fluye. La verdad que estoy contentísimo porque apenas empecé con esto, el Señor me abrió la puerta para predicar en una iglesia. Hoy fuimos a predicar, la verdad que fue una tremenda bendición. Es una iglesia de 50 miembros, más o menos, espacio para 50 personas. Pero bueno, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Prediqué como si fuera el último día de mi vida y como si hubiera 5 millones de personas delante. Porque eso es lo que el Señor mira. ¿Me entienden? ¿Y eso de quién lo aprendí? De mi apóstol. Yo una vez vi al apóstol predicando en un lugar increíble, un pastor que sin ningún tipo de vergüenza lo hizo predicar en un lugar al lado de un depósito de gomas, de llantas de llantas de auto, estaba todo tiznado, no había nada, era todo rueda de llanta y el pastor predicó con una pasión, digo, este es mi pastor. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Una persona tenemos que predicarle como si fueran 1000. Amén. Así el Señor te va a usar. Bueno, estamos despedidos. Dios le bendiga. Buena semana. El Señor está con nosotros. Bye, bye.